Vamos a leer simplemente siguiendo nuestra lectura en Éxodo capítulo 20 y el versículo 14. Éxodo capítulo 20 y el versículo 14. Y es tan breve como: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Las estadísticas demuestran que un 70% de las personas ha adulterado en nuestros tiempos, personas casadas. Es 7 de cada 10 personas de un matrimonio, 7 de cada 10 matrimonios, alguna de las personas que están en esa pareja ha cometido adulterio. Y eso hablamos de personas en el mundo que solamente consideran adulterar tener relaciones sexuales con otra persona. Seguramente, si analizamos las palabras de Jesús, de que adulterar es mirar a una mujer que no es la tuya o a un hombre y desearlo, probablemente la estadística ya no sería 70, sino sería 100%. Hermanos, yo antes de decir todas las cosas que quiero decir sobre esto, quiero decirles algo personalmente. No hagan caso de cualquier persona que les diga: este pecado es normal, le pasa a todo el mundo. Escucho decir mucho en las iglesias hoy en día: pecar es normal, todo el mundo peca, no te martirices, cada uno tiene un pecado diferente, pero todos tienen alguno. Y estamos tratando en las iglesias el pecado como si fuera algo normal, que no lastima, que no hace daño, que no perjudica, que no afecta a las casas, que no afecta a las iglesias, que no afecta a nuestra vida espiritual. Hermano, huye de cualquier persona que haga del pecado cosa ligera. Porque si el pecado fuera cosa ligera, no habría sido tan grande el precio que hubo que pagar en aquella cruz. El pecado no es cosa ligera. La Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. No es cosa ligera. Que nadie te diga es normal pecar, es normal caer en eso, es normal tener deseos así, es normal, todo el mundo ha caído alguna vez en pornografía, eso es mentira. Todo el mundo tiene tentaciones con mujeres, eso es mentira. No todo hombre creyente va mirando por la calle a toda mujer que pasa, ni toda mujer creyente mira a todo hombre que pasa. No es normal. Hay un montón de hombres que ni siquiera parpadean, ni siquiera levantan el rostro y no tienen ningún interés en ver lo que pasa. Cuando te rodeas con gente madura en la fe, te das cuenta que pecar no es normal. Hermano, elige personas para caminar con ellas que pongan tu listón espiritual arriba. Amén. No busques andar con personas que tengan su nivel de espiritualidad en el suelo, para que te sientas cómodo con una vida espiritual mediocre. No te convienen personas que te digan no hay que congregar mucho. No te convienen personas que te digan orar está de más. No te convienen personas que te digan leer la Biblia todos los días no es tan necesario. No te convienen personas que te digan vivir en santidad está pasado de moda. No, busca personas que tu nivel te lo pongan arriba. Hermano, me encanta reflejarme, buscar y hablar con personas que me hacen sentir espiritualmente inferior, porque me dan deseos de buscar más. Me dan deseos de orar más. No me gusta, por ejemplo, hablar con pastores. Me gusta hablar con pastores nuevos a veces para ayudarles. Pero amo hablar con pastores que saben mucho, para que yo no me relaje en el ministerio y busque estudiar más, busque aprender más, busque ser más sabio. Hermano, elige personas que te hagan crecer en la fe, no personas que te hagan estar estático en la fe. Busca personas que te ayuden a orar. Busca personas que te ayuden a leer la Biblia. Busca personas que te ayuden a luchar contra tu pecado. Personas que te hagan entender que está mal. Personas que te corrijan. Personas que te disciplinen. Verdaderos amigos que te hagan ver tus errores con amor, humildad y mansedumbre. Sí, pero que te hagan ver tus fallos. Y que cada día quieran verte más como Jesús. No hay mejor amigo para el cristiano que ese amigo que todo el mundo llama pesado. Es bueno tener un pesado en tu vida. Y yo quiero ser el pesado de muchos. La primera cosa que quiero hablar sobre este tema está en Proverbios 6, 27 al 29, donde dice así. Voy a ir rápido porque tengo muchas referencias. Y si quiero acabar a la hora adecuada, voy a tener que ir rápido. Proverbios 6,
capítulo 6, versículo 27 al 29, dice: ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, cualquiera que la toque no quedará sin castigo. ¿Qué está diciendo Salomón? Lleno de sabiduría. Salomón está diciendo: no juegues con fuego porque te vas a quemar. Salomón está diciendo: no te arriesgues. Salomón está diciendo: no llegues al límite. Hermanos, cuando vemos los cristianos de hoy, las mayores preguntas que recibo como pastor es: pastor, ¿esto es pecado? Y quieren llegar al límite de donde pueden llegar. Hermano, quieren jugar en la frontera entre lo santo y lo pecaminoso, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral. Quieren saber dónde está el límite. Parece que algunos tienen deseo de dejar el mundo, pero estar cerca. No, hermano, no debería ser así. Salomón y la Biblia entera da consejos de abstenerse, de alejarse. Salmos que dicen que no te sientes en mesa de escarnecedores, que no camines con pecadores, que no andes con necios, que te harás más necio, sino con sabios para ser más sabio. Salmos que dicen que te arregles con personas y que camines con personas prudentes. Proverbios que constantemente te llaman a alejarte, a abstenerte, a caminar lejos. ¿Recuerdan ese proverbio que dice: la gente hoy se pregunta cuánto puedo beber? ¿Dónde está el límite de lo que puedo beber? Y hay hasta un versículo que dice que ni mires esa bebida cuando empieza a ponerse colorada. ¡Wow! La gente preocupada de cuánto puede beber, y un consejo de un hombre sabio diciendo que ni la mires cuando empieza a coger color. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el ser humano no suele tener ese control. No suele. Y Salomón lo sabe y dice: es imposible jugar con fuego y no quemarse, es imposible caminar sobre brasas y no quemarse los pies. Así cualquiera que llegue a la mujer de su prójimo será castigado. Será castigado. Porque sabe que al final va a hacer algo indebido. Hermano, la primera cosa que debes saber es: no juegues. No te arriesgues, no crea que eres fuerte, y no te quites y no te metas en la cabeza lo de no pasa nada, es inocente. No somos inocentes. Pastor, solo lo veo como un amigo, nuestra relación es inocente. No es inocente, el ser humano no es inocente. No existe: lo veo con cariño y él también lo tiene claro. No, no lo es. Y lo peor es cuando una mujer cree que el hombre piensa como ella, y ve la relación como ella, y ve que tomarse un café como ella. No lo es. Donde tú ves un amigo, él ve un amante. Donde tú ves un matrimonio para toda la vida, él ve un sexo una noche. No tenemos la misma mente. Pero ninguna es inocente. Ninguna está pensando: qué buen amigo, vamos a orar toda la vida. No piensa nadie eso. No juguéis, no os arriesguéis. Estás casado, te digo una cosa: no te convienen muchas amistades femeninas. No convienen. No convienen. Es tentación innecesaria. Yo no voy a hacer nada con ellas, pero igual despiertas en ellas deseos. Igual despiertas en ella ilusión. Igual en ellas despiertas el: ay, qué pena que esté casado. Solo una persona que piense qué pena que esté casado ya ha sido piedra de tropiezo. No debería pasar eso por la cabeza de nadie. Debemos tener cuidado con qué contenido vemos en las redes sociales. Debemos tener cuidado con qué películas vemos. En cualquier momento aparece un cuerpo semidesnudo. Nuestra mente sigue estando en la tierra, no somos ángeles. Empezarán a venir pensamientos, empezarán a venir cosas a nuestra mente y nuestro corazón inapropiadas. Controla el contenido de tu televisión, controla el contenido de la música que escuchas, controla el contenido de las películas que ves en el cine, controla todo lo que ven tus ojos. Hermano, pecar es muy fácil, caer es un segundo y volver a levantarse es horrible. Tú no sabes lo que es caer un día y pasarte meses vacío en el culto. Es terrible, hermano. Es terrible. No juguéis. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está ahí, hermano, a la puerta, acechándote, queriéndote matar, queriéndote destruir. Y sabe que la mejor manera es el pecado. Es la codicia de los ojos. Es ponerte delante cosas que te atraen. No juguéis con fuego, os quemaréis. Hombres casados, mujeres casadas,
No conviene tener conversaciones a solas por el teléfono con ninguna persona del sexo contrario. No conviene tener intimidad con personas del sexo contrario. Evitar según qué cosas. Pastor, eso es legalismo. No, es prudencia. Es prudencia, no es ni fanatismo, ni religiosidad, es ser prudente. Es tener miedo de las consecuencias y preferir, en vez de llegar al límite, dar 20 pasos atrás y quedarte lejos. Qué bueno es saber que algo no va a pasar porque no vas a dar pie ni siquiera a que pueda pasar. No juguéis con fuego, es lo primero que quiero decir sobre este mandamiento. Porque normalmente quien cae en el adulterio es porque ya cruzó el límite de lo que era prudente. Nadie se acuesta con otra persona sin antes haber hablado. Pero no solo hablado, normalmente llegan primero conversaciones telefónicas. Cualquier persona casada sabe que cuando su marido la ha traicionado, el elemento que más está pegado a su mano es su teléfono. Va con él al baño, no lo suelta. Lo pone debajo de la almohada, lo intenta apagar, lo bloquea constantemente, porque ninguna persona tiene sexo con otra persona sin antes haber tenido largas conversaciones inapropiadas. Lo sabéis. No juguéis con fuego. No conozco a nadie que llegue una tarde, salga de casa y cruzando la calle se acueste con otra persona. No es así. Primero hemos jugado. Jugamos con fuego. Nos quemamos y luego lloramos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿No me trajo nada? Un momento de placer, años destruyendo mi vida, mi casa, mi matrimonio, mi relación con Dios. No juguéis. Yo he aprendido en la vida, la mejor manera de no caer es no jugar, porque cuando uno juega, se lastima. Es un consejo, yo quería empezar con un consejo. Otra consecuencia que tiene el adulterio sobre nuestra vida, también en Proverbios 6, seguía leyendo ese capítulo y me encontré otros versículos que eran importantes, del 32 al 35 dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Mira lo que dice Salomón de quien adultera, es necio. Lo que el mundo cree que es un macho alfa o una mujer muy libre, Dios lo llama necio. Quien adultera no tiene entendimiento. No sabe lo que hace. Es necio, es tonto. Destruye su alma el que lo hace. ¿Te has dado cuenta? Hay gente que siempre te dice, no adulteres, vas a lastimar a tu esposa, vas a lastimar a tu esposo, vas a lastimar a tus hijos. Pero mira lo primero que dice Salomón, lo primero que vas a destruir no es tu casa. Lo primero que vas a destruir es tu alma. Y todo el mundo que ha pasado por eso o ha fallado en el pasado en eso sabe cómo son las consecuencias de caer en adulterio a la luz de su relación con Dios. Son nefastas. Pero mire cómo sigue. Heridas y vergüenza hallará. Creemos que el que adultera solo lastima a otra persona. Eso es mentira. A largo plazo él también será lastimado. Hallará heridas, hallará vergüenza, su afrenta no se borrará. Cuando alguien se entera que adulteraste una vez, te digo una cosa, tristemente seguirá siendo el adúltero en la mente de todo el mundo. Lo seguirá siendo para siempre. El mujeriego se va a morir en la mente de todos siendo el mujeriego. Hallará afrenta, hallará vergüenza, hallará heridas y su afrenta no se borrará. Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de su venganza. No aceptará ningún rescate ni se darás por satisfecho aunque les des muchos presentes. Lo primero también que debemos saber es que una de las consecuencias del adulterio en la vida tanto del hombre o de la mujer que lo comete es que cae por tierra toda su reputación. Ese hombre ya no es digno de confianza. Ese hombre ya no es mirado por buenos ojos, con buenos ojos por nadie. Sí, no, pero yo conozco a un hombre que adulteró y al momento otra chica. ¿Qué tipo de chica se acerca a un adúltero? No, es que yo no lo veo triste. ¿Con quién se junta? ¿Dónde ves esa felicidad? Claro, si para ti la felicidad es eso, un adúltero con una cualquiera que están todo el día juntos y disfrutan de la vida, es que eso no es felicidad a la luz de la Biblia.
Además te digo una cosa, digan lo que digan, quien adultera y está con una chica, el amante sabe que ella también mañana será el segundo plato, tarde o temprano, eso nunca saldrá del corazón. Porque quien coge a un hombre que engañó a su esposa sabe que ella también tiene el 90% de posibilidades de mañana ser engañada. Viven todo el tiempo con miedo, no hay seguridad. Normalmente esas personas en sus segundas relaciones llegan a ser muy celosos porque tienen miedo de que le hagan a ellos lo que ellos hicieron con otro. La reputación cae por tierra. Cuando adulteras, no solo lastimas a los de fuera, te lastimas a ti, lastimas tu alma, causas heridas, causas vergüenza, tienes muchas veces que cambiar de amistades, de ambientes, porque en ese ambiente tu reputación se fue al suelo. Esa es una de las consecuencias del adulterio. Normalmente rompe la reputación de una persona para toda la vida. ¿Conocen la IBI? La Iglesia Bautista Internacional. ¿Saben? Ellos tienen una normativa, un pastor que cae en adulterio, a pesar de ser restaurado por el Señor, como debe ser, como cualquier otro cristiano, nunca más vuelve a ejercer de pastor en la iglesia. Nunca más. Porque creen que su reputación y testimonio ha quedado sucio para siempre. Y que ya nunca podrá dar según qué consejos. Y quieren tener un testimonio tan intachable de marido y mujer y matrimonio que le permiten congregar, le permiten ser miembro, pero no le permiten volver a labores pastorales. La importancia que le dan al testimonio es brutal. Es brutal, hermanos. Es muy importante lo que transmitimos fuera. Y un adúltero rompe su reputación para siempre. Tercera cosa a considerar. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Sea el matrimonio honroso en todo, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Tercera cosa que tenemos que tener presente: tu adulterio no será pasado por alto. Un día estarás cara a cara con Dios y hablaréis de lo que has hecho. Hermano, el mayor error de muchas personas es creer que los incrédulos serán juzgados por su pecado y los cristianos, aunque sigamos pecando, como ya tenemos a Jesús, nuestro pecado será olvidado. No es así. Todos pasaremos ante el tribunal y todos tendremos una charla personal con Dios sobre nuestra vida, y a todos se nos presentará nuestra vida delante y rendiremos cuentas por las cosas que hemos hecho. Porque todos pasarán ante el tribunal de Cristo y serán juzgados por sus obras, ya sean buenas o malas. Hermano, aunque seas creyente, rendirás cuentas a Dios por tu pecado. No, quizá te quitará la salvación, obvio que no, pero hablaréis de eso. Pero tendréis una charla. Dios no pasará por alto tus errores. Y dice que hay juicio para los adúlteros. A los adúlteros los juzgará Dios. Hermano, el adulterio tiene otra cosa importante. Cuando lo haces, Dios está presente. El mismo Dios que cuando luchas oras y está ahí. El mismo Dios que cuando cantas alabas y está ahí. El mismo Dios que en todo momento está presente cuando lo necesitas, cuando estás adulterando, está presente también mientras estás en esa cama. Dios lo está viendo, porque Él no parpadea, porque Él está en todas partes y Él está mirando lo que haces. Por eso es importante lo que dice Hebreos: correr la carrera puestos los ojos en Jesús. Porque cuando no olvidas que Jesús está presente en todo momento, consideras muchas cosas. Pecaríamos mucho menos si cuando fuéramos a pecar pensáramos que el Dios al que amamos está ahí. Parece que Él se va a veces, se gira, y es cuando hacemos la trampa, y no se gira, no se va, Dios lo ve. La tercera cosa que debemos saber sobre el adulterio es que a los adúlteros los juzgará Dios.
Cuarta cosa importante, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuarta cosa importante, Dios te ha llamado a santidad. La palabra de Dios dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios te ha llamado a santificación física, a pureza física. Dice que cada uno sepa cómo poseer su vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Cuando tú te mueves por tus deseos, te estás moviendo como se mueve el mundo, como se mueven los gentiles que no conocen a Dios. Dios te ha llamado a pureza. Hermanos, les recomiendo una cosa. Yo sé que muchos manejan muy bien sus smartphones, internet y todo. Y a los que les guste leer, les recomiendo ir a Google y buscar autores puritanos. Thomas Watson, Richard Baxter, y busquen, hay un montón de autores puritanos, y empiecen a leer sus devocionales, empiecen a leer sus libros, empiecen a leer su material, pongan puritanos reformados y encontrarán un montón de material que les va a ayudar a crecer en santidad. Esas personas dentro del colectivo creyente y reformado eran personas que daban extremo valor a la santificación. Tanto que por muchos creyentes fueron tachados de legalistas, cuando simplemente querían honrar a Dios, no solo en espíritu, sino también con su cuerpo. Se abstenían de mil cosas, se alejaban de muchas cosas, porque ellos daban mucha importancia a la santidad y la purificación de la vida del creyente. Hermano, Dios nos ha llamado a vivir una vida físicamente pura, no a ser contaminados a través de los ojos, de los oídos o de relaciones físicas. Dios quiere que te purifiques. Dios quiere que te abstengas de todo lo que te vuelva un ser irracional, te vuelva un ser parecido a un animal instintivo. Dios quiere que te limpies, Dios quiere que te purifiques, que te santifiques. Y el adulterio acaba con todo eso, es totalmente contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es santificarnos y el adulterio es contaminarnos. La voluntad de Dios es limpiarnos, el adulterio es ensuciarnos. La voluntad de Dios es darle un culto racional, ser coherentes, tener nuestros 5 sentidos en obedecer a Dios. Y el adulterio es fruto del deseo, la carne y el desenfreno. Cuarta cosa, Dios te ha llamado a purificación. Quinta cosa, el adulterio no es algo que hacemos fuera, es algo que nace dentro. El adulterio nace en el corazón. El adulterio no es un acto puramente exterior, sino un acto que muchas veces nace en el interior. Siempre nace en el corazón. Mateo capítulo 5 versículos 27 al 30 dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Muchas veces hemos usado ese texto. ¿Cuántos de vosotros ya lo conocíais? ¿Cuántos de vosotros ya le habéis aconsejado a personas: cuida lo que ves, cuida lo que tocas? Jesús dijo que es mejor arrancarse un ojo y entrar con un solo ojo en el reino de los cielos que irte con 2 al infierno. Pero la pregunta es, eso no lo dijo Jesús suelto, lo dijo justamente detrás de un mandamiento. ¿Y cuál había dicho antes? Mirad que se os dijo, no cometerás adulterio. Sigue diciendo. Porque si tu ojo te es ocasión de pecar, Él empieza a decir, no cometerás adulterio. Luego Jesús da el análisis espiritual del mandamiento, llevándolo al corazón.
Porque los fariseos siempre creían que la desobediencia era algo puramente exterior y Jesús estaba dando a entender que los mandamientos se rompían desde dentro y que el problema del ser humano era el corazón del ser humano y no lo que hacía con sus manos. Jesús dice, no cometerás adulterio, sigue explicando lo que es adulterar realmente, que es mirar y codiciar, es decir, que el problema está en el corazón, y luego dice, entonces, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. ¿Ves la importancia que le da Dios a no caer en adulterio? Te dice que primero, si vas a mirar a mujeres y vas a caer en ello, arráncate los ojos. Que si vas a acabar tocando a la mujer que no es tuya, te cortes las manos. Claro que no es literal. Pastor, tengo una lucha con las mujeres, con los hombres, gemido, deseo, ¿qué hago? No, hijo, arráncate los ojos, es bíblico. Yo no te voy a hacer eso, no voy a ir porque con algo caliente y hacer como a Sansón, quemarle los ojos ¿a qué? ¿A la congregación entera? No es literal. Pero sí que es algo grave, ¿no? No está diciendo lucha ahora. ¿Te das cuenta? No lo dijo suave. No dijo, no, tranquilo, ora, ten fe y lucha con el Señor. No dijo, arráncate los ojos. ¿Qué quiere enseñar? Que el pecado es grave y que hay que luchar con todo. Recuerdan en Hebreos que dice, no habéis dado vuestra sangre contra el pecado. Esto era dar la sangre, ¿no? Cortarse un miembro, arrancarse ojos para luchar contra el pecado. ¿Qué importancia le daba a las personas a la santidad de decir, prefiero ciego y santo que mirando y contaminarme? Que Dios ponga en nuestros corazones ese sentir, el de que preferiríamos no andar antes de que andar a lugares que no convienen, el de que preferiríamos no hablar antes de ser un chismoso, el de que preferiríamos no ver si mis ojos son ocasión de ofender a mi Dios. Muchas veces preguntamos por qué hay gente que nace ciega, por qué hay gente que nace muda. ¿No será que Dios les está previniendo desde el principio de algo que iban a descontrolar más adelante? Nunca sabemos nada, hermano. No voy a decir que ahora todo ciego es motivo de que Dios le está impidiendo que peque, claro que no. Pero que no sabemos lo que Dios hace. Solo quiero que entendamos la gravedad del asunto, que el problema está en el corazón, hermano. Que no luches con lo que haces por fuera, que tu guerra está dentro. Que yo he visto mucha gente que sale a la calle y parece que está expulsando demonios. Ah, no, esa mujer enviada de Satanás para tentarme. ¿Qué enviada? No te tentará si tu corazón está bien. Ya puede venir sonriendo en minifalda, con escote, susurrándote al oído. Es que no va a llegar a hacerlo. Porque nadie te susurra al oído a 10 kilómetros de distancia. Y si llega a susurrarte es porque tú ya la dejaste llegar. O sea, el problema eres tú, no la mujer. No, Satanás la envió para hacerme caer y ha destruido mi matrimonio. No, te lo has cargado tú. Es tan fácil como que, hermano, no somos necios. Seamos honestos, seamos transparentes, quitémonos el velo, vengamos con rostro desvendado, así libres. Seamos sinceros con nuestras batallas y huyamos de las cosas. Yo soy el primero que puede dar pie o no, hermano. Ninguna mujer extraña va a arruinar mi matrimonio. Por eso nunca entiendo cómo algunas mujeres o hombres van a pegar al amante. No, prostituta, viniste a romper mi casa. ¿Yo tengo anillo en el dedo? ¿Tengo una alianza con alguien? ¿Le he prometido amor eterno en el altar a algún hombre o a alguna mujer? Yo no, el problema no soy yo. Yo no he roto ninguna promesa. Yo no tenía ningún trato contigo. Así que a mí no me tienes que decir nada. Yo no entiendo la necesidad del hombre que se pelea con la amante o el amante. No hay nada más absurdo que odiar a una persona que a ti no te ha hecho nada. No, porque si no estuviera el amante, mi marido... Si el amante no viene y tu marido lo ha hecho, tu marido si no la busca. O tu mujer. Hermano, ninguna mujer y ningún hombre cae porque alguien llega. Es porque él da el primer paso. No, pastor, es que yo trabajo de camarero, pastor, y a veces los clientes... Es que tengo que ser simpático por mi trabajo.
¿No ves? Ahí está el problema en el corazón. Uno empieza a preparar terreno ya para justificar lo que va a hacer. Es que tengo que ser educado. Es que no puedo ser así. Es que es mi jefa, no le puedo pegar un corte. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hermano, seamos honestos, tenemos un problema dentro de nosotros. Tenemos un problema. Muchas personas en las iglesias están muy preocupadas en saber qué daño les puede llegar a hacer el diablo, cuando el mayor daño es el corazón. Hermano, el diablo puede andar alrededor de todos los creyentes como león, rugiendo, buscando, pero solo va a tocar y morder hasta donde Dios le deje, como pasó con Job. Yo no tengo miedo del diablo, y si él me va a zarandear, sé que es porque Dios se lo ha permitido, pero yo tengo miedo de mí mismo. Un gran hombre de Dios dijo una vez: Señor, líbrame de este hombre tan malvado que soy yo. Esa debería ser nuestra oración. Señor, líbrame de mí mismo. Líbrame de mí mismo. Líbrame de este corazón corrupto. Transforma mi corazón. Mucha gente dice: yo quiero ver como Jesús, yo quiero pensar como Jesús, yo quiero hablar como Jesús, yo quiero amar como Jesús. Eso nunca va a pasar si no tienes el corazón de Jesús. Estamos demasiado preocupados en lo que vamos a hacer por fuera, pero lo de fuera es simplemente el resultado de lo que hay dentro. ¿Quieres hablar como Jesús hablaba, amar como Jesús amaba, caminar como Jesús caminaba, tratar a la gente como Jesús trataba? Pídele al Señor que te dé el corazón de Cristo. Pon en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dame su corazón. Dame el corazón de mi Señor. Dame el corazón de mi Salvador. Dame el corazón de Jesús. Porque si tengo su corazón, todo lo de fuera va a estar marcado por lo que tengo ahora dentro. ¿Creen que el chisme es un problema de la lengua? Hay mucha gente que predica de esa manera. No vamos a orar contra la lengua. No es en la lengua, es el corazón. La boca habla de lo que el corazón está lleno. El chisme no es problema de lengua, es problema de corazones que tienen amargura, resentimiento o mucho tiempo libre, pero no es problema de la lengua. No tengo que orar para que Dios purifique mis ojos. No, tus ojos solo miran allí donde tu corazón desea. Nuestra guerra es el corazón. Si consigues que Dios trabaje con tu corazón, tranquilo, todas las otras cosas empezarán a ser transformadas, porque las cosas son resultado de lo que tenemos dentro. Yo miro con rabia porque siento rabia. Yo miro con odio porque siento odio. Yo miro con envidia porque hay envidia en mi corazón. Lo de mis ojos es resultado de lo de dentro. El adulterio nace en el corazón del hombre. Yo me acosté con ella porque yo tenía un deseo en mi corazón. Yo me acosté con él porque yo tenía un deseo en mi corazón. Yo miré pornografía porque mi corazón deseaba inmoralidad. Todo está aquí. Esta noche, dobla tus rodillas unos minutos y dile al Señor: destruye mi corazón. Hazlo pedazos. Rómpelo y dame un corazón nuevo. Hermano, yo por mucho tiempo le he dicho a Dios que me cambie, pero he empezado a cambiar mis oraciones para decir que me haga nuevo. Porque cuando uno va a arreglar algo es porque en ese algo hay cosas que valen. Pero cuando yo me miro en el espejo no hay nada para arreglar, hay algo para tirar y comprar algo nuevo. Yo siempre le he dicho a Dios: cambia esto, cambia aquello, como si yo fuera una buena base y Él pudiera hacer algo bueno en mí. Pero yo tengo que decirle: hazme nuevo, porque no hay nada bueno en mí. Mi corazón no tiene que ser un poco cambiado. Por eso Dios dice: os quitaré un corazón de piedra y os pondré un corazón de carne y pondré en él mi espíritu para que podáis andar en mis estatutos. No quiere nada de tu corazón. Hay gente que me hace mucha gracia, que le dice a las personas: ven a Dios como eres, Él te acepta así. Y yo pensando: ¿dónde está eso en la Biblia? Muchos homosexuales se defienden de esa manera. No, Dios me acepta así.
Porque Dios es amor. ¿Dónde está eso? Cuando uno coge la Biblia, ve que en cuanto llega a Dios, la primera frase que le sale por la boca es: niégate a ti mismo, porque eso no lo acepto. Dios te acepta como eres, es el mayor engaño que le puedes decir a una persona. Porque en cuanto Dios te recibe en el reino, cuando Dios te saca de las tinieblas y te lleva a la luz, lo primero que hace es transformar tu vida, no te deja como eres. Cristianos que siguen siendo como eran prácticamente en el mundo, no son cristianos que Dios ha aceptado así, son mundanos que están en la iglesia. Dios no nos acepta como somos. Dios nos quiere a la imagen de Jesús. Nuevamente, nuevo corazón, nacer de nuevo. Una nueva criatura. ¿Recuerdan esos textos? Aquel que está en Cristo es una criatura cambiada. Criatura muy parecida a la de antes, pero con cambios. Criatura con algunas cosas. No, es una nueva criatura. Las cosas viejas. ¿Y cuántas son hechas nuevas? ¿Unas pocas? ¿Muchas? ¿La mayoría? Todas. Todas. Dios no quería nada de ti. Dios quería todo nuevo. Todo nuevo. Y es un proceso que nos lleva toda la vida. Sexta cosa. Hemos dicho que teníamos en la quinta, hemos dicho que el problema está en el corazón, ¿verdad? Pues la sexta está relacionada. Solo Dios puede transformar eso. Por eso ningún terapeuta va a arreglar un matrimonio. No, vamos a ir a terapia matrimonial. No. No hay psicólogo que cure a un adúltero, te lo digo yo. No hay psicología que cure a un adúltero. He visto en internet un montón de mensajes que lo único que enseñan es cómo puede afectar el adulterio. Porque va a lastimar a tus hijos, porque va a destruir tu casa, porque va a lastimar a tu esposa, porque todo está muy bien. Pero el adúltero ya lo sabe cuando lo va a hacer. Y aún así lo hace. Aún así lo hace. Tú le puedes decir a alguien: oye, no hables mal del hermano porque está mal, porque es pecado, porque es ser homicida, porque Jesús dijo que eso también era matarlo. Y lo va a hacer igual. Porque aunque nos convenzan con 1000 argumentos, cuando el problema está en el corazón, va a hacerse de la misma forma. Hermano, no hay psicólogo ni terapeuta que pueda arreglar el corazón de un adúltero. Pero ahí entra la sexta cosa: Dios cambia los corazones. Habéis oído que se os dijo, Ezequiel 36, 26 al 27, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Otro detalle: ¿cómo quiere que Dios que cumpla sus mandamientos? Cuidadosamente, con detalle, con atención. Hermano, la vida cristiana, déjame decirte una cosa: la vida cristiana no se vive a la ligera. No es voy para adelante y voy siendo creyente. No, hay que estar atento. La vida cristiana es como un trabajo, hermano. Como un trabajo que requiere diligencia, atención. Yo no sé si alguno de vosotros en vuestros trabajos son así, que tenéis que estar concentrados con todos los sentidos ahí, haciendo muchas cosas, haciendo algo y prestando atención. La vida cristiana es así. El problema es que vamos al trabajo, somos súper diligentes, súper atentos, súper profesionales, salimos del trabajo, nos relajamos y empezamos a vivir la vida con relax. No, hermano, un creyente no vive relajado. Un creyente tiene que vivir atento, tiene que vivir siendo diligente, tiene que vivir meditando las cosas, pensando 2 veces antes de hablar, pensando 2 veces antes de actuar, sabiendo cuándo conviene hablar, cuándo conviene callar, cuándo es mejor debatir, cuándo es mejor abstenerse de debatir, cuándo es mejor llevar la contraria, cuándo es mejor callarse y dar la guerra por perdida. El creyente tiene que pensar, tiene que tener cuidado, porque en todo momento quiere agradar a Dios. Porque el creyente nunca dice: bueno, luego me arrepiento, esta noche pido perdón como cada noche. Perdóname, Señor, por los pecados que haya podido cometer hoy. Qué vergüenza me dan esas oraciones. Gente que cada noche ya llega con eso.
No, Señor, perdóname si hoy he fallado contra ti, ya sea en mente, en corazón, en palabra o en actos. Perdóname, Señor, hasta de los que no me acuerdo, perdóname. Haz las cosas bien. Sé diligente. Qué bonito sería que llegaras una noche ante Dios y no supieras que has hecho mal. Señor, la verdad es que hoy no sé qué he podido hacer. Me podría pedir perdón porque sé que soy un pecador, pero no me viene nada a la cabeza. Qué hermoso sería llegar así a la presencia de Dios, pudiendo decir que Dios se está agradando de cómo estás viviendo. Que Dios pudiera decir, no, como dijo de Job, es justo, recto, temeroso de Dios. Que pudiera decirlo de nosotros. El problema está en el corazón y solo Dios puede cambiártelo. Tienes que guerrear en oración. Hermano, yo os hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no ayunáis? No, eso era de cuando éramos pentecostales. ¿Por qué? Porque en la Biblia no habla de ayuno, solo en la Biblia pentecostal del nuevo día. No, hermano, el ayuno es bíblico. Muchos hombres de Dios han ayunado a lo largo de la historia. Profetas han ayunado, reyes han ayunado, sacerdotes han ayunado. Jesús ayunó. ¿Hace cuánto no ayunas contra tu carne? ¿Hace cuánto no te sumerges unos días en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no quieres hacer de tu día libre, tu sábado, un día solo para estar en tu habitación con Él? Como os digo, mientras vivamos con el nivel de espiritualidad aquí abajo, seguiremos así, con un pastor que nos da la tabarra semana tras semana y seguimos cada semana igual. Gente viene, luego ve cómo vive la gente, se va por el mal testimonio muchos, porque hay chisme, porque hay murmuración, porque hay división, porque hay enfados, la culpa es del pastor. No, porque la mayoría, ¿sabes? Casi nunca nadie me dice que se va por la doctrina, casi nunca nadie me dice que se va por el mensaje, que siempre alguien se ha ido por malas relaciones. Qué triste que el pecado de la propia congregación a veces lleve a gente a salir de la congregación. Que no creo que sea justo, que deberían amar, soportar, perdonarse, que todos somos creyentes, pero hermanos, deberíamos cuidar más esas cosas. ¿Cuánto hace que no oramos para dejar de ser piedra de tropiezo? ¿Cuánto hace que no clamamos para vivir en santidad? ¿Cuánto hace que no clamamos para vivir una vida recta? ¿Cuánto hace que no clamamos para ser realmente luz y sal? Nos encanta quedar para comer, pero no para ayunar. Nos encanta quedar para charlar, pero no para orar. Nos encanta quedar para hablar de las novedades, pero no para leer la Escritura. Nos encanta quedar para relacionarnos como los gentiles, sin hacer nada malo, pero tampoco haciendo nada bueno. Hermano, hoy escuchaba una predicación con mi esposa y el hombre le enseñaba algo muy importante. ¿Recuerdan ese texto de Hebreos que dice, hablando de esa carrera, dice, despojaos de todo peso y del pecado? Hace dos separaciones. No está hablando de despojaos del pecado, dice, despojaos de todo peso y del pecado, para que podáis correr la carrera. Habían dos cosas diferentes, el pecado y todo peso. Y él decía, ¿qué es ese peso? Ese peso son las cosas que no son pecado, pero que te hacen ir más lento en tu vida cristiana. Ir al cine no es pecado. Ir a la playa no es pecado, darte un paseo no es pecado, querer a tomar un café no es pecado, pero cuando lo haces constantemente y eso hace que no dediques tiempo a la oración, a la lectura bíblica y a la comunión con Dios, es algo de lo que te tienes que despojar. Las amistades no son pecado, pero si las amistades te vuelven algo que te impide desarrollarte en el ministerio, lo tienes que dejar. ¿Por qué muchos de vosotros llevan años caminando por el Señor y no sirven en la casa de Dios? Porque quieren hacer trabajo, pero sin pagar el precio. Hermano, para ser un ministro del Señor, no solo te despojas del pecado, sino que te tienes que despojar de todo peso. Sueños, tiempo libre y muchas otras cosas. Gente quiere venir los domingos y congregar entre semana y ya por eso tener un cargo en la iglesia. No, hermano. Demuéstrame que oras entre semana, que ayunas entre semana, que buscas al Señor, que esto es tu pasión, que quieres servir, no porque eres de la iglesia y hay que llenar algún hueco en la iglesia. Oye, tampoco es necesario, podéis congregar toda la vida, no hay que tener un carguito, pastor, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Como si hubiera que llenar vacantes. Pero hay gente que sí va a hacer cosas, pero gente que va a dar su vida por eso. Pastor, quiero evangelizar. Pastor, quiero realizar una obra social. Sí,
Quien lo ama va a estar siempre. Quien no, hoy no puedo ir, chicos. Eso es así, porque tenemos peso, cosas que nos impiden hacer eso. No, hermano. Si de verdad quieres ser un vaso útil en el reino y no simplemente congregar, porque no te obligo, pero si en tu corazón está, pastor, yo un día quiero servir, ya te aviso, empieza a despojarte de cosas que no son pecado, pero que te están robando tiempo, porque servir al Señor, recordamos lo que decía el libro de Hechos, traer a 7 varones llenos del Espíritu Santo de sabiduría y de ¿qué? De buen testimonio, o sea, ¿y cómo te vas a llenar del Espíritu Santo de sabiduría sin tiempo? No, hermano, quieres servir al Señor. Puedes hacerlo en algunas de esas que dicen ser iglesias. Pero si lo quieres hacer en una iglesia de verdad, tienes que dar tiempo a Dios, despojarte de ese peso. Hermano, tiene que llegar un día, cuando tú quieres ser un siervo de Dios, va a llegar un día que vas a decir, mi tiempo libre es de Dios. Vas a desear acabar tus tareas laborales para empezar a estar con Dios. Leer, estudiar, ver una prédica, alimentarte. ¿Por qué? Pero es mi tiempo libre, porque yo quiero eso. Pero eso solo Dios lo pone, porque es Él el que pone el querer y el hacer. Siguiente cosa. El adulterio es una señal de una posible situación condenatoria. Proverbios 22:14 dice: fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas, el que es maldito del Señor caerá en ella. ¿Quién dice el Señor que va a caer en la boca de las mujeres extrañas? El que es maldito. ¿Por qué? Porque normalmente, sí, hay casos de gente que cayó una vez y fue restituida. Pero normalmente el adúltero es una persona que tiene problemas no solo con eso, sino con la inmoralidad sexual. Y alguien atado a la inmoralidad sexual practica el pecado. Y alguien que practica el pecado es del diablo. Y por eso dice que normalmente el que cae en boca extraña es porque es un maldito del Señor, no un hijo de Dios. Por eso te darás cuenta que en la iglesia hay gente que dice: pastor, ¿por qué hacemos acepción de pecados? No, pero te darás cuenta que hay pecados que aparecen muy poco porque no son nada comunes entre un cristiano. Y uno de ellos debería ser el adulterio. No debería ser común. No lo debería ser. Y muchas veces es una muestra de cómo está nuestra condición espiritual ante Dios. Hermano, nuestros pecados a veces revelan, no que hemos fallado, sino que todavía no conocemos a Dios. A veces revelan que somos impíos congregando, que estamos perdidos en la iglesia. Como leí, si no me equivoco, de Miguel Núñez, peor que el que no es salvo es el que no lo es y cree que lo es. Es más triste todavía el no serlo y creer que lo es. Octava cosa sobre el adulterio: es un pecado primeramente contra Dios antes que contra tu pareja. El adulterio no es: he pecado contra mi esposa, pastor, he pecado contra mi esposo, pastor. No, has pecado primeramente contra Dios. Cuando adulteráis o cuando alguien adultera, suele mirar directamente a la familia cuando debería mirar directamente a Dios, porque el primero que ha traicionado es al Creador. El adulterio es primeramente un pecado contra Dios. Génesis 39:9 dice: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Mira las palabras de José. Cuando tiene la oportunidad de coger a la mujer de su jefe, dice: no hay nadie ahora mismo en esta casa mayor que yo. Yo mando sobre todos los que están en esta casa. Soy el que está por debajo del jefe. Y solo me ha rehusado tu persona, a ti, a su esposa. Y cuando dice, podría decir: ¿cómo voy a pecar yo contra él? ¿Cómo yo voy a traicionarlo a él? Pero dice: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Porque el error de caer en esa inmoralidad sexual no hubiera sido directamente contra esa persona, sino primeramente contra Dios.
¿Recuerdan cuando vuelve el hijo pródigo? Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Primeramente, él reconoció que el pecado lo había cometido contra Dios. Nosotros pecamos contra Dios y muchas veces ese pecado es también contra otras personas. Pero siempre pensad una cosa, pecamos contra Dios. Cuando vas a fallar, no tienes que ir primeramente a pedir perdón a tu cónyuge, tienes que ir primeramente a pedir perdón a Dios. Porque es al primero que hemos fallado. Novena cosa, como hemos dicho, Dios es testigo del pecado y lo juzgará rápido. Malaquías capítulo 3 y versículo 5. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, la viuda, al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Mira lo que dice el profeta Malaquías, dice, me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, y luego dice contra los adúlteros. En ese tiempo Dios estaba diciendo que iba a juzgar a los adúlteros, a los hechiceros y a todos los que Él menciona con rapidez. Y si te das cuenta, el adulterio es un castigo que vamos a recibir rápido. Orgullo, soberbia, tú te das cuenta que a veces no afecta directamente a ti o no sientes ese castigo de Dios, pero cuando pecas en inmoralidad sexual o en adulterio, sabes que a la que se sabe te va a pasar factura, el juicio va a ser rápido. A veces creemos, no, esos pecados rendiremos cuentas mañana ante Dios, sí, pero hay ciertos pecados que por el tipo de pecado que es, en esta tierra también se rinden cuentas, y uno es el adulterio. Mientras no se sabe, quizá no. Pero normalmente, hermano, yo no suelo conocer ningún caso de adulterio que no se haya sabido. No hay nada más necio que un adúltero que cree que el suyo va a quedar oculto. Todos se acaban sabiendo. Todos. Porque te pueden pasar dos cosas. Número uno, lo confiesas. Número dos, te vuelves esclavo de la persona con la que la has liado. Ahora vas a hacer lo que yo me digo, si no se va a enterar tu señor marido o tu señora mujer. ¿Dinero? ¿Satisfacerme otra vez? ¡Wow! Te vuelves esclavo. Por eso la Biblia dice, el que peca se vuelve esclavo de su pecado. Ahí al final tienes dos opciones, o seguir sucumbiendo a esa esclavitud o decir, vale, lo voy a confesar, porque solo así seré libre. Sí, serás libre, pero pagarás las consecuencias también. Tanto por un lado por el otro, vas a salir, como decíamos al principio, herido, con vergüenza y sin reputación. No hay nada peor que haber fallado y ahora tener que seguir fallando obligado por miedo a las consecuencias. Porque si no hago eso, me castigan por aquí. Y si lo confieso, voy a recibir igual. Es duro el pecado, ¿verdad? Es bonito cuando estás entre sábanas. Es bonito cuando te estás besando. Es bonito cuando el tonteo. Es bonito cuando la conquista. Es bonito cuando la diversión. Pero te va a matar. El pecado mata. Es serio, hermanos. Dios dice que mandaría juicio veloz contra esas personas en aquel momento. Y cuando analizo todos los casos de adulterio que he conocido, me doy cuenta que el juicio de Dios ha sido severo. Y ha sido rápido. Familias que se han roto, hombres que se han quedado despechados y solos, familias que han seguido juntas, pero la herida ha durado mucho tiempo. Décima cosa. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Larga lista. Es muy difícil no estar en uno de ellos. Pero esas personas no heredarán el reino de Dios. Por eso cuando alguien te diga, oye, es normal tener un problema aunque sea con el alcohol, ni los borrachos, no es normal hablar mal de las personas, es normal, todo el mundo murmura alguna vez, ni los difamadores, no es normal hacer trampas un poquito con Hacienda, todo el mundo, ni los estafadores, no es normal ser un poquito codicioso, ¿no? Siempre todo el mundo tiene, ni los avaros. Cuando alguien te diga, no es normal, tú le dices, bueno, es normal, pero quien está ahí no heredará el reino de Dios. Es normal para el mundo, pero no es normal para Dios.
Y es cuando tú te preguntas, ¿exige gente que no sea inmoral, idólatra, adúltera, afeminada, homosexual, ladrón, avaro, borracho, difamador, ni estafador? ¿Existe? Existe, porque en el reino de Dios es normal ser así. Es normal no hacer esas cosas. Porque en el reino de Dios lo que no es normal es ser un borracho. Porque en el reino de Dios lo que no es normal es ser homosexual. Porque en el reino de Dios lo que no es normal es ser codicioso. Porque en el reino de Dios lo que no es normal es ser un adúltero. Por eso, si tú estás en esa lista, quizá eres de los que está en la iglesia, pero no está en Cristo. Y el destino de no estar en Cristo es el mismo de que si no hubieras pasado un día en la iglesia. Nadie entrará al reino de los cielos por haber ido el domingo al culto, sino por estar lavado por la sangre del Cordero. Y la muestra de que estamos lavados por la sangre de Cristo es que ya no practicamos tales obras. Por eso el adulterio también nos enseña algo. Si es algo típico en vuestro corazón, la inmoralidad sexual, quizá tenéis que, no pastor, ¿cómo arreglo esto? Sino, tengo que conocer a Dios. Hay gente que me viene a pedir consejo para cosas que yo lo que le digo es que no creo que seas creyente. Y no puedo tratar tu batalla como la de un cristiano. Me escriben muchas veces por internet y me dicen, mire pastor, casos parecidos a, pastor, mire, yo conocí al Señor, estuve 3 años en la iglesia y ahora llevo 7 años apartado, quiero volver. No, pastor, porque yo no sé cómo volver al Señor. Y yo les contesto y mucha gente veo que me bloquea y no me importa porque yo contesto, es que nunca conociste a Dios. No gusta, pero has estado 3 años en la iglesia, llevas 7 años pecando. Tú no has conocido a Dios. Tú estuviste en la iglesia. Tú probaste lo que es el ambiente. Tú degustaste de la gloria de Dios. Tú contemplaste quizá algún milagro. Tú viviste lo que es estar en medio de su pueblo, pero tú no hiciste parte. Tú nunca naciste de nuevo. Hermano, hay gente que vive constantemente intentando hacer las obras de un cristiano y por eso vive una vida cristiana amargada. Porque quiere ser un impío intentando vivir como un cristiano. Un quiero y no puedo porque no lo soy. Es como si un león quisiera ser vegetariano. Por mucho que se convenza, al final se va a comer a una cebra, hermano. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Y no hay nada peor que cuando una iglesia quiere meter a todos en el mismo saco. Pastor, debería decirle a fulano que esto no lo debe hacer un cristiano. Y yo a veces pienso, ¿por qué? Esa persona no es cristiana, no la voy a tratar como tal. Yo la conozco. Está viniendo, yo espero que nazca de nuevo y que Dios transforme su corazón, pero no es cristiana, no le voy a pedir que viva como una. Por eso aprovecho para deciros una cosa. La semana que viene voy a mandar un comunicado oficial. Tras mucho hablar con hombres sabios, y si nuestra iglesia ya era recta, se va a poner un poco más. Tras hablar con hombres sabios y buscar a Dios en oración para entenderlo, hablaré con ciertas personas de la congregación que están en condiciones de matrimonio, relaciones personales, pero no casadas, que no son agradables a los ojos de Dios, y se les dará un tiempo para que la arreglen o se les retirará la membresía. Y a los nuevos candidatos a miembros se les exigirá, por ejemplo, si viven en pareja y no son novios, que hasta que no se casen no serán miembros. Porque si vamos a decir, soy parte del cuerpo de Cristo, tengo que mostrar los valores del cuerpo de Cristo, no puedo ser otra cosa. Y me he dado cuenta que hicimos el curso y mucha gente entró solo porque vino a 5 sesiones. Es como pasar el teórico de la autoescuela, pero no saber conducir. Entonces lo voy a hacer así. Pastor, no debería, bueno, sí, quizá debería haber sido así desde el principio, sí, perderemos miembros, sí, incluso, pastor, habrá gente que no lo aceptará y se irá, exactamente, pero no el cristiano correrá para arreglar su situación, porque en su corazón deseará estar bien ante Dios como representante de Cristo. El impío no, el impío es el que siempre busca algo que se llama iglesia, pero no es iglesia donde poder seguir cómodo, convenciéndose de que es, pero no viviendo como tal. El cristiano sabe que quiere agradar a Dios y que ser sal y ser luz es tener un firme testimonio. Haremos la puerta de entrada a la iglesia más estrecha.
No a los asistentes, pero sí a la membresía. Que para que alguien diga, yo soy miembro de la iglesia de Cristo, no caminando por fe, porque deberían ser todas así, para que no digan, yo voy, no, yo soy de la iglesia, entonces que viva como la iglesia debe vivir. Y yo entiendo que vosotros lo pensáis de esa forma, ¿no? No podemos decir somos de Cristo y tener un testimonio sucio. Porque es cuando la gente dice, hay muchos hipócritas. Yo el otro día hablaba con un chico y le decía, no hay cristianos hipócritas. Hay gente hipócrita que dice ser cristiana. El cristiano no es hipócrita. El cristiano es honesto. El problema es que hoy las iglesias se han vuelto un coladero. Solamente por la asistencia llamamos cristiana a la gente y no lo es. Y he entendido que mi deber como pastor es hacer entender eso a la gente. Hacer entender que... ahora, y uno piensa, pastor, ahora que crecíamos la va a liar, pastor, la va a liar, la va a liar. Sí puede ser, porque hay algo que desde el principio Caminando por Fe ha sido una iglesia que le da más valor a la santidad que a los números. Y yo no quiero que los números me acaben haciendo brillar los ojos y pierda el foco. Es mejor una iglesia con 50 ovejas que una iglesia con 500 cabritos. Yo no rendiré cuentas a Dios por cuánta gente estaba aquí. Yo rendiré cuentas a Dios por cómo traté el cuerpo de Cristo. Muchos no lo entenderán, pero quien conoce a Dios sabe que lo que quiero hacer es por temor a mi Señor. Siguiente cosa. El castigo del adúltero era la muerte en el pasado, para que ustedes vean la gravedad del pecado. Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Era el castigo, hermanos. Miren la severidad, miren la importancia del mandamiento, miren la importancia que le da Dios a la familia, que el adulterio está pagado con la muerte. Todos conocen la historia, ¿no?, de la mujer adúltera. Es muy bonita la historia, ¿no? Jesús no permitió que la mataran cuando debería haber muerto. Hay una cosa que a mí me preocupa aquí, es que ¿dónde estaba el hombre? Nadie adultera solo, y solo vemos en la historia a una mujer siendo apedreada, cuando la ley decía que tanto el hombre como la mujer debían morir, ciertamente, ¿no? El adúltero y la adúltera. Pero lo que en esa historia vemos simplemente es la mujer. Yo tengo dos opciones, o ya se lo habían cargado y no sale en la historia, o fue más rápido que ella y saltó por la ventana. No lo sé, pero el hombre no estaba en la historia. Pero hermano, cuando tú ves la historia de Jesús con la mujer adúltera, lo bonito no es que Jesús le dice, mira, nadie te juzga. ¿Cómo acaba esa historia? ¿Cuál es la última frase de Jesús a esa mujer? Ve y no peques más. Hermano, esa es la frase que Dios te dice cada día que fallas. No te quedes solo, ay, qué bueno es Dios que siempre me perdona. No, escucha su voz gritándote, pero no peques más. Hoy otra vez te perdono, pero no peques más, porque el deseo de Dios es ese. Otra cosa del adulterio es señal de estupidez. Como hemos dicho, es cosa de insensatos. Oseas capítulo 4, versículos 10 y 11. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera... Perdón, he copiado dos veces el mismo texto. Disculpen. Pasamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículos 12 al 16. Es este texto, perdón. Pero estos... como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad.
Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con otros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Miren lo que dice esas personas que se extravían, que se dan a los placeres, que tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Qué dice el apóstol Pedro al principio? Son como animales irracionales. Una persona que se deja llevar por el corazón y los placeres se asemeja a un animal. ¿Qué hacen los animales? Constantemente se reproducen. Quien ha tenido animales como conejos, gatos o cosas así sabe que o los castras o ya puedes vender, porque salen manadas y manadas y manadas. Yo nunca he visto a un perro acercarse a una perrita y decir: no, cariño, ya tenemos 4 cachorros, no nos podemos permitir más. No he visto ningún perro decir eso. La gata en celo y llega el gato y la gata diciendo: y que ya tenemos una camadita de 7 y ahora mismo el dueño no tiene leche para tantos. No dicen, hermano. Porque son instintivos, no son racionales. No hay nada que me haga más gracia que la gente que sigue pensando que los animales son inteligentes. Un día lo discutiremos. No, el delfín es el más inteligente. Muy listo. Bueno, yo no voy a hablar con esto. No me voy a pelear con los animalistas. Son bonitos, buenos, leales, mientras le das comida, claro, pero son buena gente. Yo nunca maltrataré a un animal, pero tanto como para llamar a los animales inteligentes, eso es cosa del mundo que nos quiere asemejar a ellos. Nos quiere asemejar a ellos. Pero Dios siempre los ha llamado como seres irracionales. Se mueven por instinto, se mueven por necesidad. Hacen lo que tienen que hacer porque es necesario en ese momento sin pensarlo. No se miden. ¿Cuántas veces el dueño tiene que poner un perro a dieta porque come demasiado? Porque el perro no se ve en el espejo, no. Tengo 2 kilitos de más, un bulldog así inglés. No, a ver si me lleva más al parque que me veo gordito. No, él come. Tú lo tienes que cuidar. No son racionales. No piensan, hermano. El perrito de la IS saltó desde un 6º piso. Muy racional no fue. O no lo trataban con mucho cariño, pero igual sí lo pensó, dijo, salto. No, pero le tienes que poner una valla, los tienes que proteger, porque no son racionales. Y Pedro dice que el adúltero, el que está lleno con sus ojos de deseo de adulterio y el corazón, es una persona irracional. ¿Por qué irracional? Porque sabe el daño que va a hacer a su casa, sabe lo que va a hacer en su relación con Dios, sabe cómo va a lastimar a su familia, sabe todas las consecuencias y aún así lo hace. Y eso es muestra de no ser racionales. El adulterio es señal de estupidez. Es señal de insensatez. ¿Sabes por qué? Porque hasta hoy no se conoce a ningún amante que esté en el hospital, que te esté cuidando, que te ame cuando no hay dinero. Pero son muchas, miles y miles de esposas y esposos que en las malas están ahí. Qué insensato tirar a la basura algo valioso por frotarte un rato con algo despreciable. Es señal de estupidez. Es reducirnos a ser hombres, pero como animales, o mujeres como animales. Quiero leer otro texto para concluir. Proverbios capítulo 6 y versículo 26. Porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Qué busca la ramera y la adúltera? La vida preciosa. ¿Qué es la vida preciosa? El hotel, los regalos, las flores, los restaurantes. ¿Te das cuenta? Normalmente el adulterio siempre conlleva gastos en la tarjeta. Siempre. Porque la adúltera yo no he visto normalmente a una mujer yéndose con un marido pobre, un mendigo en la calle.
soy mendigo, pero estoy casado. No, yo quiero un hombre como tú. No, siempre hay alguien con una situación estable. Siempre hay alguien que está transmitiendo que da una buena vida a una persona, o una buena vida emocional, o que cuida como un verdadero hombre a alguien. Y muchas veces es la codicia de querer lo que otra mujer está teniendo. También os digo una cosa, si alguna vez vais a ser la amante de otra persona, no os dejéis engañar. La historia de te dejaré por mi esposa, la historia de él es tan buen marido y yo sé que si lo engatuso será buen marido conmigo, no, porque el adulterio ya es la prueba de que no es buen marido o mujer. Pero como último, y yo creo que no menos importante, el adulterio tiene consecuencias económicas. ¿Cuánta gente conocemos que está pagando pensiones? ¿Cuánta gente conocemos que ha tenido que bajar su nivel de vida porque ahora cada mes tiene que pagar para los niños una pensión? ¿Sí o no? Afecta económicamente. Y ya no te digo el que lo ha hecho 2 veces, ese ya tiene que buscar 3 trabajos. Para que vean lo irracional que es la gente. Sé que voy a tener que trabajar más, que voy a ganar menos, que voy a tener que pagar... Y aún así, es muy irracional. Entonces, hermanos, ¿es pecado? ¿Es pecado contra Dios? ¿Es muestra de insensatez? ¿El problema está en vuestros corazones? Y yo quiero dar unos consejos rápidos. Número 1, para luchar contra el pecado del adulterio. Usa los medios de gracia, la oración, la lectura bíblica, predicaciones. Quien vive sumergido de las cosas que Dios nos da para estar en su presencia, no tiene tiempo para estar con mujer o hombre extraño. Número 2, rodéate de gente madura y sabia que te edifique, que te aconseje y que te acompañe. Nadie adultera si tiene buenos amigos alrededor que le impiden hacerlo constantemente. Número 3, ten un guía de confianza a quien poder contar tus debilidades y tentaciones y en quien poder encontrar apoyo. Si tengo a alguien a quien poder confesar mis luchas, es más difícil que pierda la guerra, porque ya no lucharé solo. Número 4, confiesa tus debilidades y tentaciones a tu cónyuge para luchar juntos en un asunto tan delicado. La primera persona que debe saber que te sientes atraído por otra persona es tu mujer o tu marido. Pastor, pero si yo simplemente llego a mi mujer y le digo, si es cristiana y madura, yo estoy hablando con la iglesia, porque si es cristiana y madura, va a dar gracias a Dios, porque le estás confesando la tentación y no el pecado, y va a querer luchar contigo. También si te grita, te desprecia solamente porque has tenido ese pensamiento, tiene que saber ella 2 cosas. Una, le pasa a mucha gente. No es el peor hombre del mundo ni la peor mujer. Y número 2, no demuestra mucho amor. Si alguien que le confiesa una debilidad, lo único que provocará si tu marido o tu mujer te confiesa la debilidad y tú le devuelves rabia, rencor o odio, es que a partir de ahora esas debilidades las lleve en secreto y ahí sí que va a haber un problema. No que las deje de tener. Por mucho que le digas, no eres hombre ni nada, ya no las dejará de tener, simplemente no te las contará. Número 5, evita ambientes y cercanía donde la tentación sea superior. Pastor, me voy a la cena de empresa, ¿tu mujer va? ¿Tu marido va? No, es que solo de compañeros. ¿Son todos del mismo sexo? No. ¿Qué haces una noche? Que tu mujer no está presente con compañeras de trabajo cenando y tomándote una copa. ¿Qué haces ahí? Cuando yo trabajaba en una oficina, me di cuenta que el adulterio estaba a la luz del día. Es muy común entre compañeros de trabajo tener esos deslices. Y es muy preocupante esas cenas de trabajo, esas reuniones de trabajo, esas comidas de empresa. Es muy preocupante. Hay que evitar las cosas. Miren, como pastor saben que evitamos las reuniones a solas con personas del sexo opuesto. No porque vayamos a hacer algo, sino que la mejor manera de no ser tentado es no dar pie a la tentación. ¿Qué más? Ten más intimidad y proximidad con las personas de tu mismo sexo para ser menos tentado. Ah, pastor, es que yo me llevo mejor con las chicas que con los chicos. Me da igual, empieza a llevarte bien con los chicos.
Me da igual con quién te lleves. No, es que las chicas y yo no nos entendemos, me llevo mejor con los chicos. Analiza tu corazón. ¿Por qué te llevas mejor con los chicos? Y no hay ninguno de ellos que realmente quiera ser tu mejor amigo. Sí, yo creo en la amistad entre hombre y mujer. Sí. Y yo. Todavía no lo he encontrado. Hay que tener mucha fe para esas amistades. Mucha fe. Hermano, es un engaño. En el 99% de los casos, una de las dos partes está enamorada, pero no lo dice, por no acabar con la amistad. Pero desearía que esa amistad fuera otra cosa. Así de películas americanas de dos amiguitos que se quieren un montón y ella se echa novio y él sufre en silencio y rezando por dentro para que ella corte y al final de la peli acaban juntos y eran amigos. Pero pastor, eran como hermanos. No existe. ¿Sabes qué significa eran como hermanos? Que no son hermanos. Y que a la hora de pensar acostarte con él o con ella no ves a un hermano. Porque esas intimidades van más ligerito de ropa, porque me mira con ojos de hermano. ¡Qué enorme! Hay gente que finge ser amigo. Hay hombres que hasta han fingido ser gays para rodearse de ambiente de chicas que se despelotan. No existe. No hay nada peor que el borracho que no quiere reconocer que tiene un problema, y no hay nada peor que el ser humano que no quiere reconocer que somos carnales por naturaleza si Dios no hace una obra en nuestro corazón. Número 7, ya estoy terminando. No creas que eres inmune a caer o fallar. A toda persona descuidada puede sucederle. La Biblia dice que el que está de pie cuídese de no caer. Hermano, no pastor, me está hablando de casos, pero yo he estado con chicas, yo he trabajado con compañeras y a mí nunca digas nunca, hermano. Le puede pasar a cualquiera que no se cuida. Jesús no dijo en vano, orad y velad para que no entréis en tentación. No quieras justificar tu error, no permitas que tu mente pecaminosa o el enemigo te engañen buscando un motivo por el cual justificar dicho pecado. Estaba solo, me sentía abandonada, no me hacía caso. No hay nada más patético que quien comete adulterio y a la hora de hablar encima le echa en cara que ha sido culpa de la otra persona. Esa gente no sé si aplaudirles o tirarlos por la ventana. Porque hay que ser un campeón y una campeona para encima que te han pillado decir, la culpa es tuya. Porque si me hubieras hecho caso, y yo, ole, claro que sí. Qué par de narices para hacer así, ¿eh? Y hay gente que lo hace. Hay casos que yo conozco de personas que han sido traicionadas y encima acaban sintiéndose culpables por la traición. Es como esas mujeres que son maltratadas y encima dicen, es que de verdad tiene razón, me lo he buscado. Y yo pensando, claro que sí, hija mía. Mañana pon la otra mejilla para ser mejor cristiana. No, hermano, no justifiques eso. Si tu mujer o tu marido no te hacen caso, si ahora te sientes desatendido o desatendida sexualmente, y si se queda inválida o inválido, ¿qué pasa? ¿Que ya damos por hecho que vas a adulterar porque ya no va a funcionar sexualmente? Somos cristianos, no somos mundanos. No nos casamos por la carne. Nos casamos para honrar a Dios con una persona. Y a veces honrar a Dios conlleva tener al lado de una persona que no te va a dar lo que tú quieres. Y muchas veces es satisfacción sexual. No todo el mundo es igual de sexualmente activo. No puedes exigirle a todo el mundo lo mismo. No todo el mundo dura los mismos años con actividad sexual. Hay enfermedades por el camino, tanto para hombres como para mujeres. Y a veces no físicas, problemas emocionales que acaban afectando a que una mujer o un hombre no pueda tener relaciones sexuales. ¿Qué? ¿Los vamos a traicionar? No somos gentiles, no somos mundanos, somos hijos de Dios, gobernados por el Espíritu y no por la carne. Antes de casaros, o si ya estáis casados, siempre poneos en esa situación. ¿Qué pasaría si perdiera las dos piernas? ¿Qué pasaría si esa persona nunca pudiera tener relaciones conmigo? Hay casos, de gente que le ha dado una embolia, un problema cerebral, y has tenido que vivir cuidando a ese esposo o a esa esposa, bañándole, limpiándole. Eso es un matrimonio también.
Y no hay ningún motivo ahí que justifique ser un adúltero, porque como decimos, adulterar es pecar primeramente contra Dios. Número 9, piensa en tu familia, en tus seres queridos, en tu congregación, en tu esposa, en tus hijos, en las promesas en el altar, en Dios, antes de hacer cualquier cosa. Porque seguramente si piensas en todo eso, no lo harás. ¿Cómo afectará a mi iglesia? ¿Cómo afectará a mi casa? ¿Cómo afectará a mis hijos? ¿Cómo afectará mi relación con Dios? Piensa antes. Piensa antes. Número 10. Pon en una balanza el placer de ese momento con las consecuencias duraderas. Si hombres y mujeres de esta sala fueran sinceros y contaran sus errores conyugales, matrimoniales, o gente de la calle que conociera y se os contaría que no valió la pena, que todas las consecuencias no fueron comparables, ni para nada se podían comparar con ese placer momentáneo, que si lo hubieran sabido no lo hubieran hecho, que si hubieran sabido todo lo que les iba a costar se lo hubieran pensado 2 veces. Solo alguien muy mundano y cegado por el pecado podría estar orgulloso de contar una cosa como esa. Y por último, mira a Cristo, lo que Él hizo por tus pecados. Recuerda su gracia, recuerda su amor y piensa antes en la cruz, en los clavos, y quizá pierdas ganas de traicionarlo por algo que Él ya pagó. Él pagó por tus pecados, no para que los vuelvas a cometer, sino para que seas libre de ellos. Amén. No cometerás adulterio. Vamos a orar.